El tema para esta oportunidad se titula Frutos de la predicación bíblica. El énfasis va a lo que es el ser bíblicos en la predicación, pero también a la parte de la llenura del Espíritu Santo. Es por eso que fui tentado a titularlo El fruto de la predicación en el Espíritu, pero a veces puede quizás ser mal comprendido. Creo que se entiende más al hablar de la predicación bíblica, porque al hablar de la predicación bíblica nos referimos a una predicación que esté basada no en argumentos humanos, no en conocimientos seculares tampoco, sino más bien estamos hablando de lo que el Espíritu de Dios da a través de su santa palabra. Todo predicador, todo hombre de Dios llamado para anunciar las buenas nuevas debe saber que la guianza del Espíritu Santo es prioridad. No hay un mensaje certero o un mensaje que traiga buenos resultados si no es a través de la guianza del Espíritu Santo. Pudiéramos quizás inventar muchas cosas en la predicación y usar muchos métodos quizás llamativos incluso para poder atraer a las personas o para que éstas puedan permanecer en un determinado lugar. Pero yo creo que la forma más apropiada para poder llenar, podemos decir, ¿verdad?, las necesidades de las personas que se congregan en un local, no hay mejor forma como dejarse guiar por el Espíritu Santo de Dios. Porque si pudiéramos dar una definición en esta parte introductoria de lo que es la predicación, yo creo que los que predicamos acá sabemos que hay diferentes conceptos acerca de la predicación, pero todos van enfocados a la comunicación de la verdad bíblica. Y un concepto que yo he por acá seleccionado dice algo así: la predicación es la comunicación de la verdad divina por medio de hombres llamados por Dios bajo la unción del Espíritu Santo. Oiga los elementos que llevan. Es la comunicación de la verdad divina por hombres llamados por Dios bajo la unción del Espíritu Santo. Quiere decir que la predicación no es un invento humano, no es algo que los hombres puedan quizá aprender tampoco, así hablando humanamente. Por supuesto que hay algunas técnicas ya en la forma de la preparación, pero esto no es nada sin el poder del Espíritu Santo. Y eso lo tenemos muy claro. Así que la predicación, como dice Pablo a los Corintios, no es algo que fue inventado ni siquiera por los grandes sabios, no es algo que fue dado por la sabiduría humana, sino más bien dice que la predicación es el método que Dios ha escogido para salvación de todos los hombres. Quiere decir que aunque la predicación sea menospreciada por algunas personas o la predicación sea rechazada incluso en el peor de los casos, incluso así, Pablo dice que a Dios le plació salvar a los seres humanos, dice él, por la locura de la predicación. O sea que es algo que pudiera parecer insignificante, pudiera parecer que es algo incluso hasta aburrido, porque pudiera ser que nos deleitamos más en otras cosas que en la palabra de Dios. Pero cuando le sentimos el sabor, cuando le encontramos lo que es el sazón de lo que es la predicación, hermanos, sea que la oigamos predicada o que la leamos por cuenta propia, le digo, disfrutamos el poder entender esos pasajes de la Escritura que nos hablan, nos instruyen y entendemos que es para nuestro crecimiento. ¿Cuántos decimos amén? El crecimiento espiritual es a través de la predicación de la palabra de Dios. Así que Pedro, en esta oportunidad, él se encuentra disertando un sermón, y por cierto que este es el primer ejemplo de un sermón bajo la unción del Espíritu Santo. Según vemos, reunidos ellos, todos los que estaban orando, la multitud se acercó cuando oyeron el estruendo que se oyó,
Cuando vieron que esos hombres que estaban reunidos eran todos galileos, pero que de repente hablaban en diferentes lenguas y todos podían entender lo que ellos estaban diciendo acerca de Dios, se asombraron, quedaron atónitos, quedaron maravillados, y entonces dice que algunos se preguntaban qué era ese acontecimiento. Pero otros decían, estos están ebrios, estos están llenos de mosto. La burla era tal que Pedro pues se pone en pie, dice, juntamente con los 11, y comienza a disertar un sermón. Un sermón pues también pudiéramos definirlo, ¿verdad? Pero en este momento no nos queremos llenar de tantos conceptos. Pero la verdad es que él predica este sermón tan convincente acerca de la deidad de Jesús, acerca de lo que él es. Y al final él les termina diciendo que a ese Mesías, dice que ellos lo tomaron, lo prendieron, lo crucificaron y lo entregaron. Como quien dice, ustedes mataron al Mesías. Eso fue lo que le dice Pedro. El versículo último que leíamos la vez anterior es el 36. Dice así, miren lo que dice el versículo 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Nosotros sabemos que aunque fue muerto, aunque fue sepultado, pero la Biblia dice que al tercer día Él se levanta con poder. Entonces, garantía de que Él es el Señor. Y como en su Biblia dice, Señor con S mayúscula, habla de un título de la deidad. No cualquier hombre respetable, sino está hablando de que Él es Señor. Cuando usted dice Jesús es el Señor, usted está reconociendo que Él es el dueño, que Él es el creador de todas las cosas, que Él es el mismo Dios eterno que siempre ha existido. ¿Cuántos podemos glorificarle en esta hermosa hora? Hermanos, no tenemos un Diosito, ¿verdad? Como comúnmente a veces se le suele llamar Diosito, ¿verdad? Es un Dios todopoderoso. Él es Señor, dice, le ha hecho Señor, le ha hecho Cristo. Es el Mesías, es el ungido. Pero ante esas palabras, ante toda la argumentación que Pedro tenía, porque incluso aquí hay que decir que en la predicación bíblica, hermanos, deberíamos de, por supuesto, pedir la dirección del Espíritu Santo, como lo vuelvo a repetir, que es prioritaria, pero también deberíamos tener esa capacidad para poder ser ordenados en nuestras ideas, de modo que las personas entiendan qué es lo que estamos diciendo. Y de ahí la necesidad, ¿verdad?, de poder pedir la dirección del Espíritu y a la misma vez nosotros dejarnos moldear por la misma palabra de Dios. Entonces, ante esa predicación tan ordenada, dice que lo primero que ocurre, que es lo que vamos a ver en el sermón de hoy, lo primero que ocurre es que hay convicción de pecados. Un mensaje bíblico, una predicación bíblica en el poder del Espíritu produce convicción de pecados. Si usted hace marcha atrás en los años que tiene de estar en Cristo, pudieran ser meses incluso, o días. Si usted hace marcha atrás mentalmente, usted va a recordar que cuando oía esos mensajes, de repente en su corazón comenzaba a sentirse culpable. Comenzaba a sentirse que usted era esa persona de la que estaban hablando. Y muchas veces las personas son así, ¿verdad? Si un esposo es no creyente y lo invita a su esposa, que ya es convertida, y de repente oye que el pastor comienza a citar algunas cuestiones, luego el hombre se enoja, ¿verdad? Y le dice, bueno, ¿y acaso le contaste al pastor mi situación? ¿Acaso le has ido a decir todo, cómo me comporto y todo eso? Pero no, nada de eso. Lo que pasa es que el Espíritu de Dios está usando las palabras del predicador para que lleguen a lo más profundo de la persona. Eso se llama convicción. Eso se llama convicción de pecados. No es que el hombre anda investigando la vida personal de cada persona, en este caso de los que ya nos congregamos, mucho menos de los que no son creyentes todavía, sino más bien debemos dejar que el Espíritu de Dios pueda hablar a través de nuestras bocas y que Dios reparta su palabra. Entonces dice el versículo 37 que al oír esto se compungieron de corazón
Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Mire qué interesante, dos cosas podemos resaltar ahí. Dice que se compungen de corazón. Una cosa es que a usted lo quieran obligar cuando viene por primera vez a la iglesia o que no ha aceptado a Cristo. Una cosa es que el predicador insista y hay personas que dicen: no, dice, si yo pasé adelante y dice, levanté mi mano porque me estaban obligando o porque el predicador me insistía tanto y me sentía penado que por eso lo hice. Pero eso no es una verdadera conversión, nosotros lo sabemos. Incluso por nosotros pudo haber pasado antes de entregarnos de verdad al Señor. Pero una verdadera, hermanos, entrega a Cristo es aquella que comienza con una convicción en el corazón. La Biblia también dice, el Señor Jesucristo mismo lo dijo, que el Espíritu Santo, cuando Él viniera, dijo que iba a redarguir de pecado. Esa es una de las funciones que el Espíritu Santo hace. De modo que cuando redarguye o convence, como estamos diciendo en esta oportunidad, la persona se siente rea. Tal vez algunos hemos oído hablar esa expresión, cuando la persona dice, cuando ya somos creyentes y oímos una palabra, dicen, me hago reo, dice, ¿verdad? Porque siente que la palabra le está cayendo, decimos nosotros, ¿verdad? O que la palabra le está llegando al corazón. Pero eso de decir, me hago reo, es solamente el comienzo. Porque el entender que Dios nos está hablando es la primera parte, luego viene la parte de poner en práctica lo que nosotros oímos. Entonces, si nos dice que estos señores vienen y se compungen en sus corazones, como quien dice, se sintieron culpables de que ellos habían llevado a la muerte a Cristo, y luego ellos dicen, ¿qué haremos? Es la pregunta que ellos hacen. ¿Qué haremos? Lo mismo deberíamos decir nosotros hoy. Claro, en esta oportunidad no para salvación, porque todos los que estamos reunidos, bueno, ya somos salvos. No veo a nadie que no lo sea, pero nosotros hoy pudiéramos decir, ¿qué haremos entonces ante el escucha de la palabra de Dios? Ante el mensaje que nosotros oímos y estamos recibiendo, ¿qué debemos hacer con esa palabra? Entonces, lo primero que hace la palabra bíblica, el mensaje poderoso, es que convence a la persona. Una cosa es, hermanos, el intelecto solamente. Y por cierto que cuando nosotros enseñamos, apelamos al intelecto de la persona. Pero como la predicación tiene la función no solamente de informar, sino también tiene la función de convencer, quiere decir que también va al corazón. Porque una persona que solamente se llene de palabra de Dios, le digo que no va a haber fruto si esa persona no cambia su forma de ser. Porque nosotros pudiéramos entender mucho la Biblia, ¿verdad? Y allá afuera cuando salimos encontramos a muchas personas que dicen, si yo la Biblia la conozco. Desde niño leo la Biblia, yo la he leído 5 veces. Y todavía unos bárbaros dicen de pasta a pasta. Con lo que le quieren decir al que les está hablando, yo conozco más que tú. Pero ese es orgullo. Porque una persona que de verdad lee la Escritura no va a andar tanto ni contando cuánto la lee ni cuánto sabe, sino con su conducta lo va a demostrar. Entonces la predicación bíblica sí llega a la mente de la persona, pero también baja hasta el corazón para mover sus emociones, para hacerle entender que está mal, para hacerle entender que si muere en esa condición el que no ha recibido a Cristo, se va a condenar. Pero para el creyente, igualmente nos habla y nos hace reconocer que en algún momento estamos fallando en alguna área. Y entonces nos dice, debes de corregirla. Podría ser que estamos dejando de orar. Y entonces el Señor nos habla en esa área y uno dice, para mí es la palabra. Entonces me está convenciendo, me está llegando a la mente, me está llegando al corazón. Pero el siguiente paso va a ser decidir. Porque si lo entendimos bien y nos movió las emociones, nos movió el corazón, pero si no tomamos una decisión, entonces no va a pasar nada en nuestra vida. Quiere decir que tiene que germinar, tiene que dar fruto. En segundo lugar, la predicación bíblica trae conversión a Cristo. Ese es otro de los frutos. Si la predicación bíblica no fuera poderosa, hermanos, no estaríamos nosotros aquí.
Porque de diferente forma nosotros oímos predicar la palabra y esa convenció de tal forma nuestro corazón que luego tomamos una decisión. Cuando los hombres le preguntan al apóstol Pedro, ¿qué haremos? El versículo 38, él les da la respuesta. Pedro les dijo, arrepentíos. Mire qué interesante. Y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Qué maravilloso, ¿verdad? Porque hay una secuencia. Aunque quiero explicar algo en este versículo. Quiero comenzar diciendo que hay varios elementos que se mencionan ahí que son importantes en una verdadera conversión. De hecho, que la conversión es uno de los temas doctrinales más importantes. Se le da diferentes nombres. Se le llama nuevo nacimiento, se le llama conversión o de otras formas, pero lo cierto es que esos son los dos nombres más conocidos. Sin una verdadera conversión, de nada serviría que una persona pueda estar en la iglesia. Puede pasar meses, puede pasar años, pero si no se ha convertido de verdad, será un visitante solamente. Pero yo creo que entre nosotros, hermanos, conociéndonos ya desde hace varios años, yo digo que de verdad Dios está obrando en nuestras vidas, nos ha transformado de una manera tal que de verdad nos hemos arrepentido porque hemos conocido a Cristo como nuestro Salvador y el trabajo que Él está haciendo, dice que lo va a completar hasta el día de Jesucristo. ¿Cuántos lo creemos en esta noche? Bendito sea el Señor. Entonces, ¿qué les dice Pedro? Arrepentíos. Arrepiéntanse, les dice él. Como quien dice, si de verdad ustedes quieren ser salvos, arrepiéntanse entonces. Luego habla del bautismo, pero yo quiero hablar de la parte del perdón de pecados luego, porque hay un juego de palabras en el lenguaje original y por supuesto en los tiempos primeros de la iglesia. Porque en los tiempos primeros de la iglesia siempre se relacionaba el bautismo en agua con el nuevo nacimiento. Por eso es que menciona tres cosas. Menciona el arrepentimiento, menciona el perdón de pecados y menciona el bautismo en agua. Luego viene el bautismo en el Espíritu Santo. 4 cosas. Pero primero hablemos de esto. Les dice que se arrepientan. El arrepentimiento es un cambio, ¿verdad? De rumbo, pudiéramos decir, de norte a sur o de este a oeste, o de lo bueno, de lo malo hacia lo bueno. Un versículo quiero que leamos acá. Primera de Tesalonicenses 1:9. Para que tengamos una idea de lo que el arrepentimiento es, Pablo testifica de los hermanos de Tesalónica y dice, porque ellos mismos, al hablar de los paganos, ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Mire qué declaración más preciosa. Porque dice que la gente contaba de cómo los tesalonicenses habían recibido a los apóstoles, porque ellos se habían convertido, dice, de los ídolos a Dios. Qué maravilloso. Porque nosotros anduvimos también muchas veces siguiendo ídolos. Anduvimos haciendo un sinfín de cosas. Y si hablamos de pecados, hermanos, eso es una vergüenza. Lo que nosotros éramos. Pero Dios nos cambió. De manera que según el arrepentimiento que tuvimos, luego viene toda esa transformación, la conversión que Dios hizo y hoy somos personas nuevas. ¿Cuántos son nuevos? No vayan a asustar. Hermanos, hoy somos nuevos. La Biblia dice que si alguno está en Cristo es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Un versículo más. Romanos 12:2. En Romanos 12:2 nos habla de la transformación que produce la conversión de una persona. Dice, no os conforméis a este siglo, o sea, el sistema de cosas, al mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis
cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dos cosas dice ahí, que no hay que amoldarse al mundo, o sea, al siglo, sino que dice que hay que transformarse por medio de la renovación del entendimiento. Cambio de mente, eso se necesita. Si la persona no cambia en su manera de pensar, va a seguir lo mismo, va a seguir haciendo las cosas que antes hacía, va a seguir frecuentando los lugares que antes frecuentaba y de repente va a estar que está haciendo lo mismo. Pero el Señor quiere una transformación, quiere un cambio. Hoy somos diferentes, por eso es que dice que hay que arrepentirse. Luego dice que el perdón de pecados viene como fruto de ese arrepentimiento. ¿Y cuál es la evidencia? El bautismo en agua. En ese tiempo la predicación era tal que las personas que entregaban su vida a Cristo luego eran pasadas por las aguas bautismales. Como que si en este momento una persona no creyente acá recibiera a Cristo, oramos por él, lo ministramos e inmediatamente, si nosotros tuviésemos el baptisterio acá, lo bautizamos. Uy, dijeran alguien, ¿y por qué hacen eso? Claro, son los principios o las formas que hoy tenemos en las iglesias. Pero cuando una persona se ha convertido de verdad, cuando una persona se ha arrepentido de verdad y se entrega a Cristo de todo corazón, ¿qué más le espera? Nada más, hermanos, sino solamente seguir a Cristo, serle fiel a Él y entregarse a servirle de verdad. Lo que pasa es que hoy hay personas que fingen su conversión, fingen su entrega a Cristo. Y por eso es que ya los pastores no confían tanto en esas personas y dicen, vamos a verlo caminar, vamos a darle unas charlas, vamos a prepararlo, porque necesitamos estar seguros que ha nacido de nuevo. Pero si la conversión fuera genuina y fuera real, le digo, ¿qué impide que esas personas puedan ser bautizadas? Por cierto, ya vamos a ver un pasaje. Entonces, la conversión es tal que es sinónimo, decíamos hace algún momento, del nuevo nacimiento. Y en esa cuarta palabra que mencioné ahí es que luego viene la llenura del Espíritu Santo, porque el versículo que estamos viendo en Hechos 2:38 dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. O sea, como que va en una secuencia, aunque hubieron oportunidades en las cuales no ocurrió así, porque el Espíritu de Dios hace lo que Él quiere, mis estimables. De eso estamos claros aquí. Nosotros no podemos encajonar al Espíritu Santo, ¿verdad? No, primero lo vamos a discipular a usted, después lo vamos a bautizar en agua y entonces usted está preparado para ser lleno del Espíritu. ¿Quién dijo eso? No, no es así. Dios hace lo que Él quiere y en el caso de Pablo, por causa del tiempo solamente lo voy a citar, en Hechos capítulo 9, él en el versículo 17 y 18 se puede ver cómo cuando Ananías va a orar por él, solamente le dice, hermano Saulo, el Dios que se te apareció en el camino para Damasco me envía para que ore por ti, para que te imponga manos, para que seas lleno del Espíritu Santo. Y en ese mismo momento Pablo fue lleno del Espíritu Santo. Y dice que como escamas le caían de los ojos. Fue sano. Y desde ese momento fue lleno del Espíritu Santo. Y luego fue bautizado en agua. Entonces ahí fue a la inversa. Lo mismo en el caso de Cornelio en el capítulo 10, versículos 44 al 48. Dice la Biblia que Pedro estaba disertando otro tremendo sermón. Quiere decir que este Pedro era cosa seria, hermanos. Era usado por el Espíritu Santo. Porque aquí nos hemos hasta adelantado, solo por poner otro ejemplo, no porque en el capítulo 3 vuelve a dar otro tremendo sermón. Pero en el capítulo 10, en la casa de Cornelio, dice que habían varios gentiles, ahí ya no eran ni judíos, todavía más raro. Y dice que con él habían ido algunos de la circuncisión, o sea, judíos pues. Y dice que cuando Pedro estaba predicando y les estaba diciendo lo que ellos tenían que hacer para poder seguir a Cristo, dice que ni siquiera había terminado bien su discurso cuando el Espíritu Santo nuevamente cae sobre aquellas personas y comienzan a hablar en otras lenguas. Lo mismo que los judíos. Entonces, ¿qué quiere decir?
que Dios, hermanos, no esté esperando si usted va a hacer esto primero o va a hacer lo otro. Lo que quiere es sinceridad en cada uno de nosotros. Y cuando le buscamos de esa forma, el Espíritu de Dios nos va a llenar cada vez más. ¿Cuántos queremos experimentar, hermanos, la llenura y el mover del Espíritu Santo de Dios? Si ya somos creyentes y un día nosotros fuimos sellados con el Espíritu, y si le hemos buscado de verdad constantemente y fuimos bautizados con el Espíritu Santo, usted debe seguir siendo lleno del Espíritu. Que no sea una cuestión de hace 20 años o del año pasado o del mes pasado. Debe de ser una constancia para que de verdad nosotros vivamos vidas que agraden a Dios. Entonces, el Espíritu Santo, hermanos, en algunas oportunidades se manifestó así, después del bautismo en agua, pero en otras oportunidades antes incluso. Pero en tercer lugar, quiero que veamos que otro fruto de la predicación bíblica es una vida llena del Espíritu Santo, que va conectado con la parte última que acabamos de ver. Una vida llena del Espíritu. Según el versículo 39, dice, porque para vosotros es la promesa. ¿A quiénes les estaba hablando el apóstol? A los judíos que estaban enfrente de él. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Quiere decir que estamos incluidos todos nosotros. Primero, algunos comentaristas dicen que está hablando de generaciones. Cuando les dice para vosotros, una generación. Para vuestros hijos, 2 generaciones. Para los que están lejos, las siguientes generaciones, dicen algunos. Podría ser que sea así. Pero lo último dice, y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Nos ha llamado a nosotros, ¿sí o no? Nos ha llamado. Entonces quiere decir que si siendo llamados y siendo gentiles, como vemos que todo comienza allá en Hechos, en 10, en el derramamiento sobre la gentilidad, quiere decir que es una realidad. Y nadie pudiera decir, bueno, ¿y ustedes por qué dicen que son hijos de Dios? Los israelitas sí, ¿verdad? Porque ellos son descendientes de Abraham. Nosotros, hermanos, la Biblia incluso dice que somos descendientes de Abraham por la fe. Entonces, no necesitamos nosotros, como algunas personas creen erróneamente, ser judíos, primeramente para recibir los beneficios de las promesas de Dios. Porque hay gente que así piensa y por eso anda practicando ritos judíos, por eso anda metiéndose en todo lo que son los grupos mesiánicos, porque piensan que así agradan más a Dios. Eso es lo que ellos piensan. Sin el afán de menospreciar, sino aclarando lo que la palabra de Dios dice, decirles que la fe es lo que marca la diferencia entre el no creyente y aquel que de verdad se acerca a Dios. No es cuestión de que usted sea judío, que sea europeo, que sea africano o americano, no. La cuestión principal es la fe. Todos los que ejercen esa fe y creen en el Dios verdadero, hermanos, tenemos una conexión con Dios. Entonces, dice que el Espíritu Santo es para todos. Pudiéramos resumir quizás esa parte, ¿verdad? El Espíritu Santo es para todos. Eso podemos decir. Pero avancemos un poco más. En cuarto lugar, otro fruto de la predicación bíblica es que produce separación del mundo. Separación del mundo. Y aquí quiero enfocarme un poquito también, porque mire lo que dice el versículo 40. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Oiga lo que les decía. Dice, con otras muchas palabras. Ni siquiera dice, con otras palabras. No, sino que con otras muchas palabras. Como quien dice que el apóstol estaba bien enfocado y bien claro de que la gente que estaba oyendo ese mensaje tenía que cambiar. Lo dijimos hace un rato. No es cosa de que solo fingían su aceptar a Cristo, ¿verdad? Levanta su manita o pasa y llora un su momentito. No, no es cuestión de eso. Por supuesto que cuando se mueven las emociones, uno llora. Pero si es verdadera la conversión, qué bueno. Pero si es fingido, entonces Dios nos conoce también. Pero cuando la persona viene
y se entrega a Cristo y de verdad le permite que entre a su corazón, satura toda su mente, satura todo su ser, hermanos, la constante es un cambio en la persona, un cambio, un cambio. Nosotros los predicadores hoy debemos seguir testificando, porque dice que Pedro les testificaba, dice ese versículo, y les exhortaba. Nosotros hoy sabemos bien qué es la exhortación, ¿verdad? Antes nos enseñaron diferente. Y para nosotros cuando oíamos que alguien decía que iba a exhortar, era de asustarse, ¿verdad? Porque, Dios mío, si es posible hasta se escondía por ahí algo en las bancas o detrás de alguien que fuera más grande que él o que ella. Porque exhortación lo entendieron los antiguos que era un regaño, ¿verdad? Que era prácticamente, como decía el pastor general, dejar boqueando a alguien y prácticamente que se fuera para su casa, quizás pensando que estaba condenado. Aunque la exhortación lleva implícito un elemento de fuerza, ¿verdad? De hacer reconocer a la persona que está errada, pero luego también viene el elemento de animarle a poder seguir caminando en la obra del Señor. ¿Qué haríamos nosotros si solamente le decimos a usted, mire, usted es un pecador, ¿verdad? Usted está cometiendo este pecado, usted es aquí, usted es allá, así que ya no cabe en la obra de Dios? Eso no dice la palabra del Señor. Más bien dice que la persona debe de dejar el pecado y debe de cambiar y debe de pedir perdón al Señor. Eso sí dice la palabra. Entonces dice que les testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Oiga las palabras que usa. Esas palabras no fueron dichas por Pedro primero, las dijo el Señor también. Yo voy a leer dos pasajes. En Lucas 9:41, el Señor dijo que esta generación es mala, es perversa. 9:41 de Lucas. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa. Oiga las palabras. ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? Y os he de soportar. Traed acá a tu hijo. Ellos estaban quejando porque los apóstoles no habían podido libertar de los demonios a ese hijo. Y el Señor primero, claro, después los va a censurar a los apóstoles, pero antes censura a las personas y les dice, ustedes son una generación incrédula, ustedes son una generación perversa. Entonces está hablando de la gente del mundo, está hablando de este tiempo en el que nosotros vivimos. La gente dice que es mala, el mundo es malo, es perverso y por lo tanto nos manda a nosotros a salir. Espero que a estas alturas nosotros tengamos bien claro entonces que es salir del mundo, porque las personas sin el entendimiento bíblico podrán decir, pero ¿cómo van a salir del mundo si aquí viven, trabajan, ahí tienen su casa, estudian y todo eso? No, el Señor explicó, ¿verdad? Y Él dijo, no te pido, le dijo al Padre, que los quites de este mundo, sino que los guardes. Entonces lo que Dios quiere es que seamos diferentes. Es más, la palabra de iglesia lo que significa es la palabra, ¿verdad? Eclesía significa los que han salido del mundo. Si desde el principio se nota que hemos salido del mundo, entonces las palabras de Pedro hoy son muy enfáticas, porque dice, salgan de ese mundo. Les testificaba, les exhortaba, salgan de ese mundo. Otro versículo es también en el 11:29, siempre de Lucas, 11:29. Esta versión, no sé si ustedes andan otra, pero aquí dice, y apiñándose las multitudes, o sea, aglomerándose, y apiñándose las multitudes, comenzó a decir, esta generación es mala. Son palabras de Jesús. Esta generación es mala, demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal de Jonás. La gente quería ver señales para creer. ¿Qué milagro haces para que te creamos? El que no es creyente y no tiene un corazón sincero está queriendo ver algo para creer. Si la Biblia habla que la fe no es por vista, la fe es creer en aquello que todavía no ha ocurrido. Entonces, esta generación, dijo el Señor, es mala. Solamente la señal de Jonás le vamos a dar. Y usted sabe lo que significa eso, ¿verdad? Jonás estuvo en el vientre del pez, dice, 3 días y 3 noches, y de la misma manera el Señor iba a ser sepultado
3 días y 3 noches, ¿verdad? Y luego iba a resucitar. Entonces se dice que es generación mala, generación perversa. El mismo Pablo también dijo que esa generación era mala en Filipenses 2:15. Pero vamos a ir a la parte última. En quinto lugar, la predicación bíblica también produce crecimiento en la iglesia. Dice el versículo 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Hace énfasis nuevamente al bautismo. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Oiga, qué interesante. Los que recibieron la palabra. ¿Qué quiere decir acá? Conversión. Ya lo expliqué. ¿Qué quiere decir? Entrega a Cristo. Poner fe en Él. La iglesia no va a crecer si no vienen personas nuevas. Eso estamos claros. Los que ya somos creyentes, somos padres, somos las hermanas madres y los que son hijos, ya somos convertidos. Pero la iglesia va a crecer a medida que nuevas personas sean invitadas por usted y por mí y aquí se conviertan al Señor. O la otra forma es también cuando salimos a compartir las buenas nuevas allá afuera. Hay gente que recibe la palabra y le digo que algunos no vienen en el momento, pero luego algunos vienen a formar parte ya de la iglesia del Señor. Entonces, creen en Jesús. La iglesia va a crecer cuando nosotros prediquemos las verdades claras de la palabra de Dios. Los que creyeron, dice, fueron bautizados. ¿Sabe qué significa? Significa discipulado. De eso voy a hablar yo en el siguiente mensaje, si el Señor nos permite vida el próximo martes. Discipulado. Pero aquí solamente quiero decir que el discipulado comienza en el momento de la conversión. Hoy lo liga con el bautismo porque ya expliqué que las personas en aquel tiempo creían y se bautizaban. Dice que los que creyeron, o sea, los que recibieron su palabra, fueron bautizados. Levante la mano los bautizados aquí. Vamos a ver. Mire cuántos bautizados. ¿Ve? Todavía faltan algunos. Faltan algunos. Hay candidatos entonces. Hermanos, allá por agosto tenemos nuestros próximos bautismos, los primeros días. Así que si usted es candidato o candidata, váyase acercando ya, ¿verdad? Y díganos, yo. Porque cuando falta un mes exactamente comenzamos a dar las enseñanzas. Pero no queremos que de repente surja alguien y diga, yo quiero pasar mis aguas y no ha estado en la iglesia. Porque no es así la cosa, ¿verdad? Se bautizan personas que conocemos que de verdad han nacido de nuevo. Eso es, ¿verdad? Porque el bautismo no le da salvación a nadie, ni es que en ese momento se convierte, sino que es testimonio público ante el mundo de que nosotros somos de Cristo, que nos identificamos con Él. Entonces no piense usted que porque va a su familiar a hacerlo pasar por las aguas, por eso ya santito y todo, y ya no va a tener problemas. No digo lo otro que iba a decir porque algunos por eso no se bautizan. Pero la verdad es que, hermanos, nos bautizamos para honrar a Cristo. Nos bautizamos para servirle a Él. Para eso. La verdad es más, cuando se bautiza la persona dice, yo quiero servirle a Cristo. Yo quiero dejar el mundo, dice. Pero algunos ya no los vemos cuando se bautizan, ¿verdad, hermanos? Cada líder de ministerio, le voy a dar una encomienda hoy. Yo soy el principal responsable, pero cada líder de ministerio también debemos ver esas personas que se van convirtiendo y acercarnos a ellos y decirle, hermano, hermana, hoy que usted ya dio este paso, ¿nos podría ayudar en este ministerio? ¿Qué dice? ¿Le gustaría a usted estar acá? Y si no le gusta en ese ministerio, probablemente en otro, ¿verdad? Yo he oído personas a veces que dicen, no, yo en alabanza quisiera estar, y todos quisieran estar con el hermano Elías, pero no saben, ¿verdad?, la dedicación que hay que tener, no saben el esfuerzo que lleva el poder estar en un ministerio de alabanza, o podría ser en otro ministerio. Lo principal es, hermanos, que si somos bautizados, nosotros entremos de lleno a servirle al Señor. Porque ese último versículo dice que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día. ¿Cuántas personas dicen? Como 3,000. Ese sermón sí fue poderoso, hermanos. Solamente lo supera aquel sermón de Jonás, ¿verdad? Que dice que se convirtieron 120,000 personas. Como dijo un predicador, ningún predicador de estos tiempos
ha podido llegar a eso, porque se convirtieron en aquella oportunidad allá en Nínive 120,000 personas. Y en este tiempo de Pedro, 3,000 personas convertidas y bautizadas. La iglesia estaba en su apogeo y el Espíritu de Dios moviéndose. Luego vino otro sermón, 5,000 personas. Era de poder, definitivamente, hermanos. Que Dios nos ayude, ¿verdad? Nos guíe, porque es Él el que puede ayudarnos y Él es el que mueve los corazones de modo que puedan estos convertirse, conocerle a Él de verdad. Bien, cerremos nuestros ojos y oremos al Padre. Padre amado que estás en los cielos, oh mi Señor, mi Dios, a ti te damos la gloria, Señor, te damos la honra, pues eres maravilloso, eres grande, Señor. Nadie como tú, nadie se compara, Señor, en fortaleza, en poder, en obras, en milagros. Mi Dios, queremos agradecerte porque tú eres el que has prosperado nuestra vida. Hasta el día de hoy, Señor, probable que todavía no somos lo que tú quieres que seamos. Hay tantas deficiencias en nosotros, Señor, pero aún así queremos pedirte, Señor, que nos perdones. Queremos pedirte, Señor, que hagas una obra en nosotros y que podamos entregarnos de lleno, Señor, al servicio de tu obra, pues tu palabra es predicada día a día. Tu palabra, Señor, se oye por los cuatro vientos, entra a nuestros oídos, llega a nuestra mente, a nuestro corazón, y tú quieres que nosotros tomemos una decisión, que la pongamos en práctica, que la hagamos nuestra y de esa forma poder seguir creciendo, que podamos ser discípulos de verdad, discípulos, Señor, que aprenden constantemente, día tras día. Somos tus siervos, mi Dios. Haz una obra perfecta en nuestras vidas. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.